Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Butaca 169. Mi nombre, Nancy Molina Díaz de León, y estamos abriendo este 2025 con un nuevo formato, una nueva forma de hacer Butaca 169. Y vamos a abrir este año y este ciclo con una queridísima invitada que es Gaby Vilchis, quien nos acompañó durante todo el 2024 como escucha, como invitada también varias veces y sobre todo en nuestro cierre de año del 2024. Y también está aquí Donovan Arteaga, nuestro productor y quien está a cargo de la música de este podcast. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Donovan? Bien, gracias Nancy, gracias Donovan. Siempre es un gusto poder compartir la sala de cine con ustedes. Sí, estoy emocionado y yo también estoy emocionado por lo que tenemos preparado para ustedes. Espero que la pasen bomba, así como nosotros la pasamos acá. Bueno, pues a mí se me ocurrió un poco empezar con un ciclo que vamos a dirigir ahora a pensar por directores. Y pensando que este año se estrenó una película que ha causado muchísimo revuelo del director Robert Eggers, que es Nosferatu, pues se me ocurrió, ¿por qué no? Vamos a hacer un Butaca 169 que hable de todo el trabajo de este director. The Witch de 2015, El Faro de 2019, The Northman de 2022 y Nosferatu, que además se acaba de estrenar, todavía está en cartelera, y que podemos pues visitar el trabajo de este director y además hablar de esta película que desde mi punto de vista ha sido pues muy apaleada y ha sido también muy venerada como por otro círculo de la crítica, no sé cómo decirlo. Los fans, algunos hemos amado esta película, otros la han odiado, y eso pues detonó que pues hay que visitar al autor, creo yo, para poder hablar posteriormente de qué va esta película y qué vimos aquí. Entonces, pues, ¿qué tal? ¿Qué nos ha parecido el trabajo de este director? ¿Quién es Robert Eggers? Bueno, pues Robert Eggers es un director que ha hecho un trabajo muy especial, es un fan de la literatura, pero sobre todo un fan de la mitología y un fan de las leyendas. Y en esto pues me gustaría empezar como por discutir un poquito pues esto, qué es el mito, qué son las leyendas, qué son todas esas narrativas que están ahí y que este director está retomando para ponerlos en la pantalla. Que no la literatura, que fue lo que hizo en un principio el cine en su nacimiento, ¿no? Porque no ha hecho adaptaciones literarias, que eso es importante. Y bueno, pues el mito sabemos que es esta narración que le da sentido al mundo y que antes de la modernidad, antes de que la ciencia se consolidara como esa narrativa que le da sentido y que nos explica el mundo, pues estaban los mitos, estaban las leyendas, estas narraciones que nos decían quiénes somos, de dónde venimos y el por qué, y nos explicaban todos los fenómenos que aparecen y que se dan en el mundo, y que la modernidad y Nietzsche, cuando nos dijo que Dios había muerto, pues se vinieron abajo. Entonces, ¿qué hace Eggers? Pues Eggers lo que hace es retomar el mito, ponerlo en el cine, en estas narraciones como lo hizo en La Bruja, como lo hizo en El Faro y como también en The Northman, que creo que aquí es donde lo llevó al límite y a la cúspide, ¿no? Entonces, pues, ¿qué piensan? ¿Qué hay aquí?
Bueno, es verdad, yo creo que Robert Eggers es un nerd en el mejor de los sentidos, ¿no? Es un tipo que se mete a estudiar comprometidamente y lo podemos ver desde The Witch, ¿no? The Witch es una película que lo que hace, que en la misma película aparece al final, ¿no? Es una película que está basada en leyendas, incluso, y testimonios de aquella época. O sea, retrata muy bien la época del siglo XVII de Inglaterra. Y lo hace también en The Northman. En The Northman tiene un trabajo espectacular que es que nos encontramos con ciertos ritos que son distintos a los que estábamos acostumbrados a ver en películas de vikingos, ¿no? Son ritos muy salvajes desde una perspectiva, ¿no? Entonces creo que sí es muy claro la línea sobre la que ha ido Robert Eggers, que es una línea de una documentación tremenda, pero que también se da con un compromiso con la época de la película, y me parece que eso en general Eggers lo hace bastante bien. Yo creo que ahí uno de los puntos importantes de este director-autor, porque sí me parece que entra en este rango, ¿no? Definitivamente. Es que además de ser guionista, él está en el diseño de producción, y eso es lo que le da ese toque, ¿no? Como bien dices, esta como responsabilidad que siente de ejecutar correctamente, ¿no? Toda la cuestión de la ambientación y todo esto en sus películas tiene que ver con que él ha estado involucrado en el diseño de producción. Sí. Y eso es bien importante porque, claro, los realizadores tienen que pasar como por todos los lugares para poder, primero, pues, orquestar a todo el equipo y llevar a cabo sus obras, ¿no? Pero conocer todos los detalles que requiere el diseño de producción, yo creo que ese es el plus en todas sus películas, ¿no? Y el uso del alto contraste, ¿no? El claroscuro, cómo usa la luz y las tinieblas, porque eso es otra, ¿no? Todas son películas muy oscuras, y eso a mucha gente como que le fastidia, pero a mí me parece que es que de alguna manera no se entiende lo complejo que es conseguir técnicamente una atmósfera así, ¿no? Y Eggers tiene todo el expertise para hacerlo, y ese es el plus en esas películas, ¿no? Aparte de la documentación, aparte de la dirección de actores, aparte, ¿no? de la música, ¿no? De todo el conjunto, que él está involucrado en todos los procesos, y eso pues sí lo hace un director autor muy complejo, ¿no? Un nerdazo admirable, por supuesto, y que venga ahora a poner esto que dices, ¿no? Las leyendas en el lugar, porque además es en el lugar que les corresponde. No está haciendo una modernización de las leyendas, ¿no? No está actualizando nada para que se entiendan de otra manera, ¿no? Lo que dice The Witch, ¿no? Fue hecho con testimonios de personas y está escrito está plasmado en la película tal cual estaba escrito. Sí, los diálogos, ¿no? Que eso hablábamos, ¿no? De lo complejo que se escucha ese inglés antiguo. Sí. Que es difícil de seguirlo para uno que está acostumbrado a otros acentos, a otro inglés, pues, ¿no? Eso que mencionas acerca de la iluminación y de todo el diseño de producción, me parece que es fundamental en el trabajo de Eggers. Sobre todo porque yo veo ahí una gran influencia de Barry Lyndon, ¿no? De esta obra maestra de Kubrick. Totalmente. En donde trabaja la iluminación, o sea, diferente del trabajo de fotografía. Creo que el trabajo de fotografía en cine tiene más que ver con los movimientos de cámara y el tipo de encuadre. Y lo que hace Eggers es un trabajo
no solo de movimientos de cámara y de encuadre, sino también de iluminación. Y de una iluminación que no creo del todo que sea natural. O sea, me refiero como en el sentido, como lo que hizo Kubrick, de decir no vamos a utilizar iluminación artificial. Lo que creo que está haciendo Eggers aquí es llevarte a través de la iluminación al ambiente de lo que mencionó muy bien Donovan, que es la época. Sin esa iluminación no podemos llegar a este ambiente que tiene que ver además con, obviamente, el vestuario, los diálogos, que como en The Witch está hecha en inglés antiguo, que es una cosa que muchas veces nos pasa cuando vemos una adaptación de Shakespeare, y aquí paréntesis porque por ahí está Shakespeare de Northman, que es también un poco, pues, eso, llevarnos a ese momento antes de la modernidad, a ese momento antes de Nietzsche, de ya aquí todo se derrumbó, ya no hay un dios, unos dioses que le den sentido al mundo, sino que es la ciencia la que le da sentido. Y bueno, volviendo a esto de la iluminación, el trabajo de Eggers es soberbio, definitivamente soberbio. No podemos pensar una película de Eggers sin esto. Y a mí me causa muchísimo conflicto de repente porque no le ponemos atención de repente a muchas otras cosas que están ahí por estar embelesados en esta iluminación tan majestuosa a la que nos transporta este autor, ¿no? En The Witch a mí se me hace increíble cómo hace uso de los colores, este contraste en los colores rojos, con justo la iluminación súper fría que te hace pensar que sí, en efecto, estás en este bosque frío, congelado de la Edad Media. Maravilloso, ¿no? Sí, incluso casi que puedes oler, ¿no? Lo que está ahí, el ambiente. Sí, qué fuerte, sí. Sí, es una atmósfera tremenda en la que te hunde Eggers con sus trabajos. En The Witch está, lo sientes, ¿no? Pero creo que destaca, creo yo, un poco más en The Lighthouse. Ver los pescados, ¿no? Claro. Todos estos animales del mar. La cabeza de pronto, ¿no? Que aparece una cabeza ahí en una red. O sea, todo eso me parece muy, muy cercano. Fíjate que yo veo El Faro, o sea, no diferente en el sentido como del contenido de la película. Creo que hay dos películas que salen, una es Nosferatu, que está un poquito distinta, ¿no? Pero me parece que en El Faro sí quiso trabajar, es su segunda película, bueno, tiene 3 cortos anteriores, pero en El Faro quiso hacer un trabajo muy experimental, primero cambiándonos el formato, el 16:9 nos lo transforma a 4:3, y es una película que está hecha en blanco y negro. Entonces, trabajar esta iluminación con esos altos contrastes en el blanco y negro se me hace increíble, maravilloso, sí, soberbio definitivamente. Magistral, así a mí además es esto que sigue manejando, ¿no? Como este alto contraste, y como bien dice Donovan, puedes sentir, ¿no? Estás en el faro y ves que están todos llenos de lodo, ¿no? Que trabajan entre charcos, ¿no? Y yo en algún momento sí puedo sentir la atmósfera, ¿no? Salada, ¿no? Como además el agua helada golpeándome la cara, y esta sensación de estar como sucio todo el tiempo, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa en The Witch, ¿no? Como tengo esta sensación de estar llena de tierra, ¿no? De oler a estiércol de cabra o algo así, ¿no? Tengo esta cercanía, ¿no? Por la manera en la que es retratado, ¿no? Y en El Faro, pues sí, también empieza uno a inquietarse. A mí sí me causó un poco sí me perturbó el rollo del contraste y todo, pero la solitud, ¿no? Es como, ¿qué hacemos aquí? ¿O qué vamos a hacer aquí? Aislados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la psique de uno ahí?
Fíjate que justo en todas sus películas, o sea, de no ser por la iluminación y por esta ambientación que le da, no hubiera llegado como a ese punto de transportarte como a este espacio. The Witch se me hace una película que está catalogada, y a mí no me gusta mucho pues llegar como a catalogarlas como en ciertos géneros, ¿no? Pero sí es una película que te causa una especie de angustia, de miedo, Sí, cómo no. de horror. Primero por el efecto que sabemos que de esta familia que fue pues expulsada del pueblo, ¿no? Y que se van a hacer su vida nuevamente a un bosque, ¿no? Esta pradera ahí conectada con el bosque. El hecho de estar ellos ahí aislados, hay ahí justo una especie de claustrofobia, ¿no? O sea, y me refiero a claustrofobia no porque estén encerrados, sino porque realmente no pueden salir de ese lugar. Y porque en cuanto lo traspasan, hay algo que supera, o sea, empieza como la parte de lo sobrenatural, que es lo que vemos ahí, pues el rapto de este bebé, que es una práctica que se llevaba haciendo durante mucho tiempo, que es justo eso, el mito, ¿no? Y es que me parece que trabajar esto de el mito de qué son las brujas, ¿no? ¿Quiénes eran? Y estas mujeres que vivían en el bosque y que raptaban niños, ¿no? O niñas, porque pues siempre desde niños escuchábamos esto de si no te portas bien te va a llevar la bruja, Sí. ¿no? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa con ese mito? El mito de la bruja sí es algo que retoma los orígenes de la bruja, ¿no? Hoy, antes de ver esta película, uno se hace la idea de que una bruja puede volar en la escoba siempre que quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, Harry Potter, que es eso, ¿no? Ese tipo de magia. Pero aquí no, aquí podemos ver cómo es que con la sangre de un niño es que adquieren ellas ciertos poderes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que no eran escobas, eran ramas. Baña en sangre de bebé la rama y es que puede volar, ¿no? O sea, tiene una especie de pago la magia que tienen las brujas, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que no es un documental, pero hay una documentación tremenda que nos hace, no sé si reivindicar, ¿no? Pero más bien como que vuelve al origen del mito. Es que los mitos y las leyendas se van haciendo a través de una narrativa, ¿no? Y de esta narrativa que se va contando a través de yo te dije y tú le dices a alguien más, claro. Y pues esta historia y esta narración se va cambiando, ¿no? Y creo que por eso también es que la palabra mito va tomando esta connotación de que hay ahí una mentira, ¿no? Porque le llamamos mentiroso al mitómano y viene justo del origen de la palabra mito, que tiene que ver con mentira cuando en realidad era simple y sencillamente una narración que le daba sentido al mundo. Hablar de mitología quiere decir hablar de narrativas que hablan de cuál es el origen de los ríos, cuál es el origen, por qué llueve, ¿no? Cuál es el origen de esto y aquello, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta connotación se va transformando a través de que esta narrativa va pasando de persona en persona, se va transformando y es lo que sucedió justo con la narración de las brujas, en realidad, ¿no? Y que además tiene dentro de esta narrativa pues se le empiezan a añadir cosas que además tienen un sinsentido, una explicación que da origen a la magia, que en realidad es eso, la magia y todo aquello que es sobrenatural, es porque no nos podemos explicar algo y la narrativa que inmediatamente subyace en ello es una narrativa que da sentido a través de la magia, de la hechicería, etcétera, etcétera, y que es eso, ¿no? De hablar de estas mujeres
que creían que con la sangre de los niños podían volver a ser jóvenes. Claro, esa es otra, sí. Sí, esta escena donde se llevan al bebé, ¿no? A Samuel. Uh-huh. Y lo toca, pues, ¿no? Como este precioso tesoro que es para ella. Es espeluznante, la neta, ¿no? A mí sí me dio cosa, ¿no? Como esto, ¿no? Es el trofeo, ¿no? Es esto, ¿no? Es un talismán, ¿no? Y el deseo con el que lo toca me parece espeluznante. O sea, por supuesto, cómo está con la luz de la fogata y todo, y la escena es preciosa, espectacular, pero es horripilante, ¿no? Y creo que consigue eso Eggers en toda la película. En toda la película. O sea, tiene estas preciosas imágenes y precisas, debo decir, también, ¿no? Porque no solo la fotografía son cosas bonitas, sino correctas, ¿no? Con este tinte de horror, ¿no? Y además con esta pulsión de que algo terrible va a pasar todo el tiempo. Entonces estás en una tensión constante a partir de cuadros muy hermosos, ¿no? Muy hermosos, pero terribles, ¿no? Y eso consigue como en el resto de la filmografía también. Sí, que también algo que me gusta de este director es que ha explorado, pero no se va tan lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, en las primeras dos películas, en La Bruja y El Faro, es terror, ¿no? Es terror, y hay muchas personas que hablan de que a mí me choca hablar del post-horror, ¿no? Pero que es un nuevo tipo de terror, al final de cuentas. Uh-huh. O sea, este terror que vemos en La Bruja es un terror que él no lo está negando, ¿no? O sea, no dice, no está pasando esto, uh-huh, ¿no? Lo que sí hay una oposición que vemos aquí y vemos también en Nosferatu y también en The Lighthouse un poco, y hay también algo que decir que más adelante lo discutiremos si quieren, pero es esta oposición entre modernidad, uh-huh, y creencias previas a la modernidad, ¿no? En The Witch hay una parte donde ellos se van de la modernidad, porque no solo era el pueblo, sino que antes estaban en Inglaterra. Uh-huh. De Inglaterra pasan a una comunidad pequeña, y luego de esa comunidad pequeña pasan a este lugar vacío de personas y de modernidad, ¿no? Y es que se empieza a aparecer todas estas tradiciones poco o nada modernas, y que a final de cuentas es ese enfrentamiento entre dos mundos, ¿no? Uh-huh. El mundo de la modernidad, de la ciencia que niega todo esto, y el mundo de la magia, de lo antiguo, ¿no? Que eso me parece que es un tema que está ahí presente. Total. Sí, justo, el mundo de la magia, de lo inexplicable, ¿no? De pensar que hay un ritual, y hay todos estos rituales también de alquimia, ¿no? Uh-huh. Todo este corpus alquímico que le daba como cierto sentido y cierta cohesión al comportamiento humano en cierto sentido. Y me parece que aquí en esta película esa es la idea, o sea, trabajar estas narraciones que van de boca en boca, ponerlas en una cinta, uh-huh, de menos de 2 horas, sí, ¿no? Y llevárnoslas aquí y decirnos esto pasaba, así era como concebíamos nosotros el mundo, y por eso nos daba horror. El horror viene de aquello que no podemos explicar, que no podemos decir, ¿no? Y que nos saca de nuestro sentido, de la lógica más básica, que es causa y efecto. Uh-huh. ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Sí, claro. A mí me parece bastante puesto en esta película, en la secuencia donde están ellos con las cabras. Ay, qué fuerte. Encerrados, sí, ahí con Philip, que es como
el símbolo justamente de aquello que es inexplicable y de materializar lo sobrenatural en un animal. Así es. ¿No? Y además, ¿no? Generando, ¿y de dónde? ¿No? Como bien dices, volver al origen de muchas cosas, ¿no? Como esta imagen de esta cabra negra, ¿no? Como Baphomet, ¿no? Claro. ¿No? Como el mal. Que eso es, a final de cuentas, ese es el significado del aquelarre, ¿no? Una palabra que viene del, bueno, muy probablemente venga del vasco, que es la fiesta del cabrón. La fiesta del cabrón, ¿no? Que es la encarnación en un animal del diablo. El diablo. ¿No? Sí, claro, porque además todos estos ritos paganos, que además son ritos justamente paganos, tienen que ver con el diablo, ¿no? Uh-huh. Con esta oposición de la deidad, ¿no? Que es cuerpo del bien, y aquella deidad que está en contraposición a eso. Me gusta muchísimo, por ejemplo, la secuencia donde está Thomasine rezando, y donde ella dice que no ha sido buena, que ha desafiado a sus padres y que tiene el mal dentro de ella, ¿no? También creo que es eso mucho, esta noción que la religión, sobre todo las religiones cristianas, están ahí, nos sabemos pecadores, ¿no? O sea, nacemos pecadores y crecemos con esta idea de que todo lo que somos es eso, un pecado. Todo el tiempo estamos haciendo el mal. Así es. Y eso, todas las cosas que nos pasan tienen son como consecuencia de aquellos actos que hiciste mal. Y esa es una explicación muy bonita, porque también pasa en The Lighthouse, ¿no? Con la gaviota. Uh-huh. Cuando le dicen, es que no puedes matar una gaviota porque es el espíritu de otro marinero. Pasa, ¡pum!, se desata la tormenta. Y en La Bruja también, o sea, cuando se va el pequeño con el papá, le empieza a decir, ¿por qué él? ¿Por qué Samuel es un pecador? ¿Por qué se va a ir al infierno? ¿Por qué está condenado? ¿No? Y bueno, eso me parece terrible también. Sí, el dogma es por mi culpa, por mi grande culpa, y vivimos culpándonos por todo, toda la vida. Es durísimo, ¿no? Y eso es... Y que a final de cuentas eso también explica lo que nos pasa. Claro. O sea, nos pasa algo terrible, claro, e inmediatamente lo conectamos con algo malo que hicimos. Ajá, y pensamos que probablemente se trata de un castigo, de un destino que pues tenemos como consecuencia de una acción que nosotros o alguien más cometió, como es en el caso de Northman, ¿no? El protagonista está, digamos, condenado a cumplir con su destino. Así es. Que eso es una cosa muy interesante del mito, que viene también de toda esta mitología griega, que siempre hay un destino, claro, un determinismo del cual no puedes salirte, ¿no? Y que también es el mismo determinismo de la religión católica. Estamos destinados a la muerte, y si no llevas determinado comportamiento, pues te vas a ir al infierno. Y es muy interesante que toques esto con respecto a The Northman, porque The Northman es una película que trae detrás, ¿no?, la leyenda de Hamlet, que es esta leyenda nórdica de la cual Shakespeare hace Hamlet. Uh-huh. ¿No? Y que tiene que ver justo con eso, con el determinismo. Y esta película está muy conectada con The Witch, porque aquí no solo es hablar de la narrativa, de la leyenda, sino incluso también está ahí, que también está en Hamlet, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una distancia ahí, el tema de las brujas, ¿no? Uh-huh. Y hay que hacer una distancia, me refiero, porque no es que en esta película esté Hamlet, sino al revés, claro, ¿no? Porque esta leyenda ocurrió primero y fue aquí, digamos, es la leyenda, digamos, base de la cual siglos después hizo Shakespeare Hamlet. Esta leyenda está
centrada también en los rituales. Toda la película vemos ahí los mismos rituales de las brujas, ¿no? Esto que le daba sentido, explicación y nos hacía en el mundo, que ahora es la ciencia, ¿no? Que me parece maravilloso de Eggers, cómo lo toca, cómo nos lo trae nuevamente. Aquí está. Sí, que es un enfrentamiento entre mundos, ¿no? Entre un mundo moderno y un mundo de lo antiguo, de los ritos antiguos que buscamos negar. Que hay una parte, no sé si sea el momento para decirlo, pero hay una parte que yo creo que es, cuando yo lo leí, eso está en Bram Stoker, en Drácula, y que también está en Nosferatu, que es a propósito del doctor, ¿no? Este doctor que es Willem Dafoe, que cuando lo expulsan de la comunidad académica, ¿no? Dice su discípulo. Lo que dice Bram Stoker en algún lugar de Drácula es algo así como lo voy a parafrasear: el mal se aprovecha precisamente de que no creamos en él para manifestarse. Cuando Thomas va a buscar al conde para firmar el contrato, ve un rito una noche anterior. Llega con el conde y le dice: ¿de qué se trata ese rito? Y el conde lo regaña, ¿no? Le dice: deja de preguntar esas cosas. Yo me quiero ir donde tú estás, donde ya no hay ese tipo de ritos. O sea, un poco lo que estaría diciendo es: me voy a un lugar donde puedo existir porque nadie cree en mí. Nadie cree que yo pueda hacer el mal. Entonces, si nadie cree que yo soy el malo, que yo soy un vampiro, nadie me va a cazar. Porque todo eso está... lo tiramos al cesto de la basura de la imaginación, de la locura, ¿no? Y negamos eso, que al final de cuentas está en The Norman. Bueno, en The Norman es otro el caso, ¿no? Pero ahí están los mitos presentes. Pero está también en The Lighthouse. The Lighthouse es una cosa majestuosa, yo voy a decirlo con todas sus letras, sílabas y palabras. The Lighthouse es mi película favorita definitivamente de este autor. Y creo que es mi película favorita porque es la más experimental a nivel iluminación, a nivel fotografía, a nivel formato. Y porque a mí me recuerda muchísimo, o sea, no solo la mitología y eso, sino Herman Melville, Moby Dick, estos cantos de los marineros, ¿no? Que además los marineros eran, durante muchísimo tiempo, fueron aquellos que llevaban justamente estas narrativas, estas leyendas de lugar en lugar, ¿no? Y que además practicaban ciertos rituales también entre ellos, basaban mucha de su configuración a través de la superstición. Total, claro. Y creo que la superstición es una cosa que le ha dado sentido a la naturaleza humana. Digo, las supersticiones siguen estando aquí. Creo que es una de ellas, o sea, están ahí, nos dan sentido y no nos hemos podido deshacer de ellas, a pesar de que un científico nos diga que no hay una causa lógica. Creo que por eso es una de mis películas favoritas. Toda la película se me hace una película muy musical. Todas estas narrativas, ¿no? Son estos cantos de los marineros, ¿no? Que están ahí y que tiene además una gran conexión con la bruja, en el sentido de que estar en un barco, ¿no? Y estar en un lugar aislado pues lleva a este momento de locura, de sinsentido, de pérdida de la noción de la realidad, porque ya no tienes esta conexión con el mundo que te regrese, ¿no? a la realidad, ¿no? Creo que es una película que
habla de muchísimas cosas y que a nivel, no solo a nivel visual, sino también a nivel narrativo, nos dice mucho. Sí, justo pensando en también lo que decías de que se desatan cosas, ¿no? Me recordó, por ejemplo, al Ángel Exterminador, ¿no? Claro. Como un evento, además, les impide salir, ¿no? Y hasta que no empiezan como a hilar cosas, ¿no? Y se empieza como a poner cierto orden, es que están habilitados para salir de ahí. Pero mientras, ya pasó todo, ¿no? Ya se comieron unos a otros, ¿no? Ya se violentaron, ya se deschavetaron, ¿no? Y creo que este trabajo de esta imposibilidad que establece Buñuel en El Ángel Exterminador está implícita en estos filmes, ¿no? Yo hablaría de todos, ¿no? Donde claro, en The Lighthouse estás con una sola persona, ¿no? Haciendo una labor repetitiva, ¿no? Reiterativa, y que no tienes con quién contrastar, con quién comparar, con quién hablar de otra cosa, porque están inmersos en un círculo vicioso, ¿no? Que les va pues ahí friendo ¿no? la cabeza, ¿no? Hasta que pierden claramente la noción de su propia humanidad, ¿no? Y eso es esta descomposición de la que en ese sentido me parece también es un hilo conductor de la obra de Eggers, ¿no? Cómo nos vamos torciendo, ¿no? Cómo nos vamos deshumanizando, ¿no? Y que efectivamente tiene que ver, por supuesto, con esta visión del mundo, de cómo le vamos a dar explicación a esto que te está pasando. Cómo no puede ser solo pensamiento mágico que tengas ansiedad, ¿no? Sino que hay algo que la detona, y entonces esta explicación es lo que creo que también trata de construir Eggers en sus obras, ¿no? En sus obras. Creo que justo aquí en The Lighthouse está de alguna manera la explicación de esto, que es justo el faro. Uh-huh. El faro es ese conocimiento, me parece que hay como una especie como de alegoría, de darle como sentido, pero que es la iluminación, ¿no? de este conocimiento es lo que te puede dejar ciego. Y creo que está ahí en la narrativa de la cinta, ¿no? Saber que en el momento en el que te salgas y te acerques a eso, que es la verdad, el conocimiento, la explicación, el sentido de todo lo que no puedes hacer, de todo lo que no tienes noción, puede llegar a cegarte si no sabes qué hacer con él. Y creo que ahí está en la alegoría cuando el personaje interpretado por Robert Pattinson va hacia el faro. Así es. ¿No? Es maravillosa esta película, creo que justo por eso tiene un lugar muy grande en mi corazón y en mi acervo de películas que más me gustan. Es eso, ¿qué haces con aquello, ¿no? Mientras estás inmerso en este mundo de la superstición, en este encierro, en los cantos, en la embriaguez. Total. Y llega la verdad, ¿no? ¿Qué haces con eso? Yo también creo que es una de mis favoritas. No sé si es la favorita, pero sí es una gran película porque creo que te da mucho de qué pensar. O sea, hay muchas interpretaciones sobre esta película, pero al final de cuentas sí, yo creo que el faro sí representa algo, una verdad, la verdad, ¿no? Que muchas veces no estamos listos para enfrentarnos a ella. Yo creo que no es casualidad aquí, ya sabes, Nancy, ya saben todos y todas que yo soy
fanático de revisar un poco los nombres y todo esto, ¿no? Y creo que los nombres aquí no son casualidad, ¿no? O sea, Thomas Wake, ¿no? Que sería el Thomas que está despierto, Claro. que es quien tiene la capacidad para acceder a la verdad, ¿no? Para verla sin cegarse. Y por otro lado, Thomas Howard, que bueno, Howard me parece que tiene que ver con una cuestión de corazón, de arrojo, de valentía. Y pues es un tipo mucho más pasional, ¿no? Es el que termina queriendo hundir a la razón para acceder a la verdad desde la pasión. ¿Y qué es lo que sucede? Pues una injusticia, que pues termina en la locura, ¿no? Hunde a este tipo en el fondo del faro, hunde a Thomas Howard, a Robert Pattinson, en el fondo del faro, que a final de cuentas termina siendo devorado por, sospecho yo, que por la culpa que estaba reflejada en todo eso, ¿no? O sea, para mí, sí. Lighthouse también es una lucha de una sola persona, ¿no? Una persona que está entre esa lucha de la pasión y la razón, y que termina volviéndose un caos por la injusticia que se da en quién va a tomar qué, ¿no? Qué parte de nuestro yo está tomando algo o lo que no le corresponde, ¿no? Y creo que sí es una película que tiene mucho de qué cortar. O sea, pienso que podríamos hacer un episodio de 2 horas sobre Lighthouse. Seguro. Y sería buenísimo, ¿no? Sí, también está aquí, por ejemplo, La Sirena, ¿no? Sí. Me recuerda muchísimo, pues, a La Odisea, ¿no? Porque pues, las sirenas son estos entes mitológicos que seducen, ¿no? Con el canto, claro, que también está ahí en esta película, y que es lo que hace Eggers, justo traernos, ¿no? Cada uno de estos mitos de alguna manera contaditos ahí en sus películas, y como pequeños símbolos y dosis de que siguen permeando ahí, porque seguimos siendo seducidos por el canto de las sirenas hoy en día. Claro, y esto, ¿no? Que no es una manera ni más ligera, por ejemplo, de verlos, ¿no? O de actualizar, como decía hace rato, ¿no? De actualizarlos. No hay una intención de actualizar el mito, hay una intención de mostrar, ¿no? Esto es lo que hay, de aquí partimos, de aquí parte nuestro pensamiento mágico, y ¿qué creen? Persiste, ¿no? Y eso también nos regresa un poco de no sé, como de sensibilidad, me parece, ¿no? Donde esto que platicábamos hace rato, ¿no? Estamos ya inmersos como en una dinámica de ver todo rápido y que pase todo rápido, ¿no? Y Eggers lo que nos hace es, wow, un momento, esto hay que verlo con cuidado, ¿no? Y para algunas personas, sí, los filmes le podrían parecer largos, ¿no? Aburridos, interminables, pero hay mucho que ver ahí, ¿no? Como bien dice Donovan, o sea, podemos estar ahí mirándole hacerle un análisis a 4 fotogramas nada más y llevarnos horas, ¿no? De todo lo que está ahí contenido, pero que es parte de este trabajo de Eggers de mostrarnos de dónde venimos y de dónde proviene la manera en la que pensamos. Y esto, y cómo tenemos idea de lidiar con nosotros y con el mundo, ¿no? ¿Y de dónde viene Eggers? Pues sabemos que Eggers viene de ser un actor y director de teatro, y que dirigió Nosferatu, gran fan de Nosferatu, y que se aventuró a hacer un remake, yo creo que de una de las películas más difíciles de hacer un remake. Seguro. Porque detrás de él pues estaba Murnau, que no es cualquier película, o sea, un director que hizo esta película con pocos recursos, y me refiero a pocos recursos no porque tuviera él poco dinero, sino porque
en esos momentos de la historia no había más que eso. Blanco y negro, una película muda, y lo único que podía hacer era el trabajo con la iluminación. Y Murnau hizo una gran interpretación, sí, sin los derechos, de Drácula de Bram Stoker, y que luego, bueno, ha pasado como el vampiro, sabemos que ha pasado como por hay cientos de películas de vampiros, y tenemos el Santo contra los vampiros, y tenemos... Contra las mujeres vampiro. Ah, sí. Contra las mujeres vampiro. Contra también. las mujeres vampiro. Estoy bromeando, ¿no? Siempre quitándole la seriedad a todo. Y tenemos, bueno, muchísimas, o sea, hay muchísimas interpretaciones de esta figura, que también es una leyenda. Y luego llega Herzog, el maestro, o sea, el genio de la cinematografía, y nos trae una maravillosa interpretación, porque eso es lo que es su interpretación de la figura del vampiro. Y entonces, en los 90s, llega Francis Ford Coppola a hacer una lectura un poquito más precisa, creo yo, y ya con los derechos, porque la película ya se llama Drácula, sí, de Bram Stoker. De Bram Stoker, además, porque sabemos que está haciendo una lectura, pues, una visita, o sea, hace una visita del texto, tal cual. Y Eggers, gran fan de Nosferatu, se aventura en hacer esta película. Yo creo que es una gran película. A mí me gustó muchísimo. Yo salí muy satisfecha de la sala de cine porque creo que es su película. Creo que es su interpretación. No demerito ni creo que sea mejor o peor que las versiones anteriores, porque eso de mejor y peor pues son categorías como un poquito subjetivas, ¿no? Siempre pensamos en esos términos porque pues tenemos un corpus de premios, ¿no? Y de maneras de eso, nombrar, ¿no? Como mejor, como peor, como el ganador, como la número uno, como, pero con base en qué, ¿no? Con base en qué estamos pensando, así. Entonces, yo creo que lo que hizo Eggers fue no hacer una versión copia, no hacer una mejor o peor versión, simple y sencillamente hacer una versión desde donde está parado. Y lo primero que comenzamos a discutir es que como director de cine trabaja la forma, y la forma en la que está hecha esta película es a través de una iluminación que es muy característica de él, y posteriormente pues ya de una narrativa, ¿no? Entonces es su versión, yo creo. A mí esta sería otra película favorita junto con The Lighthouse, porque yo creo que le da un toque al vampiro distinto al que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos, incluso con Coppola, ¿no? O sea, el vampiro es una criatura humana seductora, es un tipo que logra encantarte con su voz, porque además uno de los con poderes su de Drácula, mirada. Claro, uno de los poderes que tiene Drácula es precisamente que te hipnotiza, ¿no? Ya sea con su mirada, con su voz, con su presencia, pero logra encantarte. Y eso está en Coppola y también está en el propio Bram Stoker. Pero a final de cuentas es un monstruo. Y creo que Eggers sí lo retoma como un monstruo y lo pone nuevamente al origen, ¿no? Es un monstruo que desde la voz, que hay críticas ahí, pero a mí me parece muy buena esta caracterización, porque la voz no es humana, incluso la forma tan lenta de hablar, ¿no? Y tan
como si fuera muy ruda, ¿no? Rudo, no sé cómo decir, como rasposa, ¿no? Como, no sé. Como cruda, ¿no? Sí, y un poco humana. Sí. ¿No? O sea, desde ese momento es una interpretación que te está diciendo que no es un humano. Sus manos, su presencia, su mirada, sus movimientos, porque además también hay algo muy bueno en el cine de Eggers, que casi no hay sorpresas de sonido, casi no hay pastelazos, ¿no? Él va desde la imagen, yo creo que parte del hecho de que es cine, que es sonido, cine también, pero es imagen, sobre todo es imagen y sonido, pero la imagen es algo imprescindible en el cine. Y él más bien trabaja con este tipo de efectos, ¿no? Desde La Bruja vemos escenas aterradoras, ¿no? En El Faro también podemos ver, incluso en The Northman, que no es tanto de terror, pero sí hay escenas tremendas, ¿no? Y en Nosferatu. O sea, creo que la presencia aquí del Conde Orlok es aterradora. Y creo que eso a mí me gustó mucho de esta película, que además también no solo es un monstruo que tenemos que destruir, sino es un monstruo que tiene ahí la parte de Herzog, ¿no? del Conde Orlok de Herzog, que es un monstruo que ama, que quiere también pues tener esa pasión, ¿no? Consumar de alguna manera esa pasión, y también eso es una dimensión muy interesante. La conclusión de esa película, que creo que lo dice William Dafoe, ¿no? La doncella se sacrifica en el amor y, bueno, muere la doncella, pero termina también salvando al pueblo de una peste, que es la peste de Drácula, ¿no? Y eso me parece sensacional. También me parece importante, claro, que tiene estos tonos, ¿no? De terrible, de oscuro, de romántico, pero también de erótico. Uh-huh. Y creo que en los filmes previos no se había llegado a tocar así, ¿no? O por lo menos no había sido tan notable, ¿no? Que fuera como este acercamiento erótico que le pone Eggers al vampiro. Porque el vampiro no es solo esto, ¿no? El deseo de amar y todo, sino también es el rollo de la pertenencia. Ella le pertenece y la desea, pero ella también lo desea. De alguna manera, medianamente pasa un poco en Coppola, ¿no? Con Winona Ryder, ¿no? Haciendo todo por su amado y se desgarran las vestiduras y todo esto, ¿no? Uh-huh. Donde esto hay un deseo profundo, ¿no? Pero no termina de cuajar muy bien en Drácula de Coppola, pero esta consigue este efecto de sí, es la bestia, sí, es terrible, sí, me va a condenar, pero lo deseo, y lo deseo con todas mis fuerzas. Eso me parece poderosísimo en esta película, ¿no? Además de que la iluminación así hace que cada fotograma, le decía yo a una amiga, merece un cuadro en la pared, qué cosa, ¿no? Es preciosa. Sí, es oscura, pero es parte de la atmósfera, es parte de volver a ese lugar donde, pues sí, ¿no? Tenemos bulbos de LED, ¿no? Digo, focos de LED, ¿no? O sea, claro que va a ser oscura, claro, ¿no? Pero esta visión y esta versión, como bien dice Nancy, ¿no? Es la película de Eggers de Nosferatu, que está basada en el guión original de Murnau, que usó Murnau, pues, no lo escribió Murnau, ¿no? Pero además es un homenaje a las dos previas. Esta secuencia del caballo, donde Bruno Ganz va a caballo, ¿no? Y atraviesa donde hay unos molinos de viento, claro, ¿no? Y pasa por la orilla del río y así, ¿no? Pero esta secuencia está revista por Eggers, sí, ¿no? Cuando pasa a caballo, y es una cosa así que te vuela la cabeza, ¿no? Es absolutamente preciosa, cada segundo es precioso, ¿no? O esta otra donde Thomas está esperando se queda parado a la mitad del camino y llega el carruaje por él, sí. Y tiene atrás la luna
y es la única luz que vemos, esa luna, que pues sí, es una lamparota, ¿no? Pero la atmósfera está ahí creada, nuevamente, de esta soledad, y estás ahí tú solo contra el mundo. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, ¿no? Y es esta pulsión, ¿no? Que es permanente en el cine de Eggers, ¿no? De enfrentarnos a lo desconocido y sentir esa condenada ansiedad todo el tiempo, ¿no? Pero en una imagen, como bien dices, ¿no? O sea, tiene todas estas imágenes muy chulas, pero son terribles. Todas son terribles al final del día, ¿no? Y esto tiene Nosferatu, que es muy, pero muy hermosa. Muy, pero muy hermosa. Pero no deja de ser terrible, ¿no? No deja de ser funesto, aunque ya sabes a dónde va, pues, ¿no? Pero el destino es funesto, pero es precioso. Que yo creo que era necesario. Era necesario porque ya la figura del vampiro se estaba romantizando muchísimo. Creo que en los últimos tiempos quien sí respetaba todavía esa figura, para mí era Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Tiene una serie que se llama The Strain, y él le da ese tratamiento a final de cuentas es una enfermedad. No es bonito ser vampiro. No es bonito ser vampiro. Y creo que era necesario. Por ahí llegué a ver comentarios que decían la versión de Nosferatu que no necesitábamos, ¿no? Que nadie pidió. Pero yo creo que era necesaria precisamente por esto, porque el vampiro sí es algo que habíamos estado teniendo con Crepúsculo, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de versiones edulcorando, ¿no? Sí, bonito, ¿no? Quiero ser vampiro, quiero brillar con la luz del sol, ¿no? Quiero tener super fuerza, ¿no? Sí, todo eso, y creo que le estábamos faltando al respeto a la figura del vampiro, que viene acompañado con peste. Esta escena donde llega en el barco, que se estrella en el muelle, y llega el doctor Wilhelm, ¿no? Y salen montones de ratas del barco y dicen, es la peste, ¿no? Eso me parece que sí era necesario. Yo sí diría que era necesaria una película que recolocara el mito del vampiro, sí. Que no lo está adaptando, como decías, Gaby, ¿no? No es una adaptación del mito, sino es volver al origen de lo que significa el mito, ¿no? A mí me gustó no solo por eso, y creo que todos los que estamos aquí nos gustó esta película, sí, ¿no? Sí, y eso sí, me parece importante, porque Eggers, como fanático, y es algo que me parece importante, que cuando amas algo, pues lo vas a cuidar, claro, ¿no? Lo vas a hacer con una cierta disciplina, como este autor, ¿no? O sea, con disciplina, con respeto, con amor, porque él está enamorado de esta narrativa, y lo agarró justamente, fíjense desde dónde lo agarró desde Nosferatu, que era como la interpretación que tiene Murnau de cambiarle el nombre, porque creo que no es necesario, citarlo aquí nuevamente, porque pues ya no lo sabemos, ¿no? Que Murnau le cambió el nombre a los personajes, hizo como ciertas modificaciones, porque no tenía los derechos de autor de la obra de Bram Stoker en esos momentos. Entonces hizo sus previas modificaciones, y lo que hizo Eggers fue justamente lo mismo, cambiar, o sea, hacer la interpretación de ese guión, pensando en, me voy a aventurar a hacer un remake. Estamos en un momento del cine en donde todo es remake. Sí. Y ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, todo es remake, o sea, hay remake de esto, del otro, de aquello, pero este no es un remake cualquiera. Porque no es un remake para las nuevas generaciones. O sea, no es un remake que tengas que ponerle en inteligencia artificial o en animación o con un ritmo más acelerado para que las nuevas generaciones lo puedan leer, porque no pueden ya ver una película muda,
porque se quedan dormidos o se les hace aburrida o está muy lenta y entonces hay que hacerle. No, Eggers no se fue por ahí y eso es algo muy importante. Él quiso trabajar desde donde él viene, que es la mitología, las leyendas, sí, y hacer su versión. Sí. Y nos la trajo de una manera majestuosa, porque a mí me parece que el hecho de que haya tenido pocos recursos y haya tenido que trabajar en una ciudad como Praga, y el castillo el espacio que le prestaron para poder filmar las secuencias con el conde cuando Thomas, ¿no?, llega aquí, son aterradoras. O sea, son espacios fríos, vacíos, oscuros, que le dan una magia como a todo el cuerpo de la leyenda, y que además se fue a trabajarlo desde la monstruosidad, desde su imaginario, que es traernos la leyenda y cómo la iba a trabajar, cómo nos la iba a contar. Y hemos escuchado, o sea, que si el vampiro trae bigote, que si los colmillos, que si Lily Rose Dept en realidad se quedó corta, y que William Dafoe no sé qué, y que Nicholas Hoult, y que, bueno, yo creo que Eggers es un buen director, un gran director, y dirigió a los actores de manera súper increíble. A mí me parece que la interpretación que hizo Lily Rose Dept fue muy buena, porque encarnó este personaje a través del cuerpo. O sea, es un personaje que está muy trabajado a través, pues, de este impulso corporal, de la pasión, del no poder controlar su deseo. Exacto. Se desborda. Desbordante, sí, ¿no? Se me hace brutal, ¿no? Y bueno, o sea, Bill Skarsgård, que es de la dinastía que ya sabemos que son actorazos. Me parece que hizo un gran trabajo, pero ese trabajo sí tiene mucho que ver con la parte de la dirección. Toda una investigación detrás por parte de él, de vestuario, de ambientación, que no podemos dejar de lado. El conde Orlok, nombrado como el conde Drácula, está puesto ahí porque así eran. En estos momentos, o sea, así era su configuración física, ese era su vestuario, y lo hace muy bien. A mí me parece que no es por ahí, creo yo, la crítica, y hablo de la crítica negativa. Quiso poner más el vampiro, el monstruo, la leyenda, que trabajar un poco más la parte del ritual, por ejemplo. Creo que eso que vemos en las otras películas, ¿no?, y como de la noción mitológica, se quedó un poquito de lado, o no la trabajó tanto como pudo haberlo hecho, que lo que hizo en sus trabajos anteriores. Pero de que hay una documentación ahí, un sustento. A mí me gusta mucho, y sí, me llama la atención también esto que dices de William Dafoe, que ha sido vapuleado también, ¿no? Así de, ay, es la peor interpretación que tiene William Dafoe en su carrera. Peluceado. Así de, a ver, ¿sí vieron la película de Drácula? Es decir, a mí soy súper fan de Anthony Hopkins, pero el trabajo de Anthony Hopkins ahí, ¿no?, y el de William Dafoe están a la misma altura. Es decir, estamos hablando de un hombre que ha sido retirado de la comunidad científica, ¿no?, que ha tenido que vivir aislado, que ha tenido que lidiar pues esto, ¿no?, de alguna manera hacer suyo todas estas cosas sobrenaturales que ha vivido, y entonces esperan que sea un tipo así, ¿no?, muy contenido, muy cuerdo, muy... No tiene sentido, ¿no? O sea, a mí no me hace ningún sentido que se espere que sean fríos y calculadores, ¿no?
porque son científicos, y que se vean entonces como científicos locos, y eso está chafa. ¿Qué? ¿No? O sea, ¿qué? No lo entiendo. Es que también ahí hay algo que tendríamos que, bueno, que estas personas que juzgan de esta manera la interpretación de Willem Dafoe, creo que tendrían que entender que el científico no es, este científico que encarna Willem Dafoe, no es un científico genérico, ¿no? Sino que es sui generis, es un científico que se ha salido de todos estos saberes, no sé si llamarlos tradicionales, ¿no? Pero que están en una línea del pensamiento científico moderno. Él va más allá. Totalmente. Él no solo está en esa comunidad científica, sino que él dice, hay otras cosas que nuestra ciencia moderna no puede entender. Y ahí es lo que decía, ¿no? Del Van Helsing, del mismísimo Bram Stoker, ¿no? Sí. Es un metafísico, dice Bram Stoker. Van Helsing es un metafísico que no solo está en temas de la ciencia, sino que reconoce la existencia de la alquimia, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que desaparece con la ciencia moderna. O sea, la niega por completo, la desaparece. Y Van Helsing es alguien que se sale de esa figura del científico, como lo es, por ejemplo, el Dr. Wilhelm, ¿no? Que sí es alguien que dice, no, es que ha habido casos donde las alucinaciones son causa de esto, ¿no? Dice, pero no, porque le daba alcohol, creo, ¿no? Una cosa así para dormir. Le dicen, no, éter, ¿no? No tienes que darle eso. ¿No? Y yo creo que de cierta manera quizá hizo daño un poco la película de Van Helsing de Hugh Jackman, ¿no? Porque este Van Helsing... Cazador de monstruos. Sí, ¿no? O sea, es una cosa totalmente distinta a este científico que es el Van Helsing de Bram Stoker. El Van Helsing de Bram Stoker es así. O Wilhelmina en la liga, ¿cómo se llama? Esto con Sean Connery, la liga excepcional o algo así. La liga extraordinaria. Extraordinaria, sí. ¿no? Y es Wilhelmina Harker, que en realidad no termina de convertirse en vampiro, pero allí sí es vampira, ¿no? Sí. Y entonces también van con el Capitán Nemo a buscar no sé qué, ¿no? Entonces así de, ay, por favor, ¿no? O esto de los, como esta imagen de, igual, ¿no? De los vampiros. Yo estaba viendo La Reina de los Condenados, que sí, Lestat muy chulo, ¿no? Pero es así como todo ingenuo, como... Sí. Pero además no tiene bigote, ¿no? Sí, claro. Y esto, o sea, aquí la buenaza es la Reina de los Condenados, que además es una mujer negra. Hello. Digo, los efectos están espantosos, ¿no? Creo que la historia es muy buena, pero está muy mal llevada. Es una tragedia, la pobre, pero bueno. Pero creo que justo esto que están tomando, o sea, a donde nos llevó esta discusión, es eso. Hay muchísimas películas que le han hecho muchísimo daño a la forma en la que leemos el cine. Sí. Que nos quedamos única y exclusivamente con una única interpretación exclusiva y no le podemos ya dar cabida y todo para nosotros está mal. No quiero decirlo, lo digo de manera sarcástica, porque en realidad creo que si todos tuviéramos como pues los recursos para poder hacer una película, pues la haríamos desde nuestra interpretación, y es lo que pasa, por ejemplo, cuando haces una adaptación literaria. Tú haces, o el director hace una adaptación literaria de lo que está leyendo ese director, pero que nunca va a ser la misma interpretación que tienes tú o que tienen otros. Yo también pensaba mucho, por ejemplo, en Carl Dreyer con Vampire, ¿no? Que también es, justo es la misma leyenda, y es otra interpretación diferente. Y nadie la ha vapuleado tanto como al pobre Eggers, que creo que ahora sí le dieron como con todo. Y se nos está olvidando también pensar un poco en el momento en el que está situado esta leyenda. Esta es una película gótica, una película completamente victoriana. Está ahí, o sea, está como en este momento histórico. Eggers no se sale de ese momento, no se sale de toda esta ambientación, y le da, creo yo, desde
desde su universo, un gran giro. Y me parece que pues, las otras películas le dieron su giro en su momento. Incluso, o sea, Coppola fue, o sea, esta película fue en los 90s una gran película, porque era una lectura basada en el texto, pues, le puso Drácula, ¿no? Sí. Y ahora, pobre Eggers, la verdad es que nos pelucearon muchísimo esta película. Creo que sí tenemos que revisitarla de otra manera, pero también tenemos que ver las películas con otros ojos, con otra mirada y encontrar qué nos trajo Eggers, o sea, qué nos trae aquí. Cómo nos contó esta nueva narrativa diferente de las otras y qué podemos encontrar de enriquecedor en su trabajo. Y yo creo que lo hace muy bien. El cierre que mencionó Donovan en un principio, que es cuando están revisitando la biblioteca, los libros, quién es Nosferatu, quién es el vampiro, porque además él es una peste, es una enfermedad, ¿no? Es esta enfermedad de esta lucha del ser humano por querer ser eterno, ¿no? Y este cierre que hace a través de esta litografía, ¿no? Que está en el libro y que es la misma que nos la pone al final, ese mismo encuadre, ese mismo estilo. Es esa misma litografía. Entonces también nos está trayendo esa parte, ¿no? O sea, de contarnos de dónde viene la leyenda y ponerla justo ahí con ese cierre, con un cierre que además suena como un poco fabulesco, ¿no? De fábula, de decir, y la doncella se sacrifica y vemos en ese momento el contraluz, ¿no? La entrada de la mañana, del amanecer, con la muerte del vampiro, con la muerte de esta peste. Y a mí me gustaría también hacer notar que sí, todo, si bien te digo, me parece preciosa en todo momento, también hay un toque muy austero en la cámara, ¿no? Donde hace movimientos muy, muy sencillos, ¿no? Hay muchos con cámara fija, hay 2 o 3 travelings muy calmaditos, muy cómodos, ¿no? No hay gran pirotecnia en el uso de la cámara, porque hay una historia bien armada y bien contada y sobre todo bien iluminada, que es lo que genera todo este cúmulo de sensaciones que es Nosferatu, ¿no? Porque si algo tiene de ganancia es que no sales incólume de la sala. Algo te mueve. Y además lo hace de una manera muy simple, muy austera, pero muy poderosa, ¿no? No tiene que hacer que suba el dron y que baje y que dé la vuelta y, ¿no? Y te haga ahí una cosa ahí muy complicada, con encuadres muy sencillos, muy austeros, pero contundentes. Yo creo que me voy a ver otra vez esa película. Con esta charla me dieron ganas de verla nuevamente. Vayan a verla si no la han visto. Sí, es tremenda, ¿no? O sea, yo creo que es de esas películas que no me pasó en las otras de Eggers, pero creo que pudo haber pasado. Esas películas que cuando tú sales de la sala, te sientes como si estuvieras ahí dentro. Al menos por un instante, en un momento tú sales y sientes que estás en esa época, ¿no? Yo llegué a casa y un lugar oscuro, sientes que de pronto algo va a salir ahí y va a hablar con una voz tremenda. Sí. Porque no es que sea una voz atractiva, es una voz profunda, una voz que casi que te penetra, ¿no? Y no sé, te posee algo, pero no, es una gran película. Ya me voy, me tengo que ir, voy a ver esta película otra vez. Bueno, pues esto fue Butaca 16-9, pero antes de despedirnos, me gustaría... ¿quién es Eggers? Yo creo que una de las buenas noticias es que es joven. Creo que es un director que va a tomar
en su momento el estandarte del cine, y creo que en su momento va a ser un cineasta, o sea, de nuestra época, porque creo que sí está marcando una tendencia. Por ejemplo, en esto que les decía, que lo colocan en el post-horror, ¿no? No me gusta esa palabra. Pozole me gusta más, ¿no? Pero este horror, esta, no sé, resignificación quizá del horror, creo que está ahí, ¿no? O sea, considerar esto que les decía, que no solo es un ¡pam!, ¿no? Y te espantas, sino una imagen que te perturba, una imagen que está contigo en la película, después, en tus sueños, en cualquier momento. Y yo creo que eso es algo que quizá ahora no se está viendo mucho, pero que en algún momento va a suceder. Para mí, Eggers es un cineasta muy bien documentado en cada una de sus películas, y que también el hecho de que hayamos dicho que regresa a los orígenes no significa que plantea solo eso, sino que regresa a los orígenes para proponer algo. Y eso que propone a mí me parece que es muy significativo, no solo dentro de la sala de cine, sino fuera, ¿no? Y creo que eso a mí, para mí, colocaría a Eggers como un cineasta que en su momento va a tener mucho más peso que el que ahora tiene, ¿no? O sea, lo que tiene es sensacional, y yo sí tengo buenas impresiones de él, y les digo, para mí sí es una buena noticia que sea un director joven, ¿no? Porque va a dar mucho más. Coincido en lo que dices. También me parece que es un autor que no es complaciente, y eso es lo que hace su trabajo comprometido y más respetable, porque no es complaciente. Y efectivamente creo que si bien el estilo está marcado como por lo mitológico, por la leyenda, yo lo siento así, como esta manera de regresarnos a ver al cine, ¿no? A partir de esta construcción de plantear nuevamente, volver al origen, es plantearnos a ver al cine también desde otro lugar, ¿no? Porque justo, o sea, lo que hace, por ejemplo, en El Faro es poesía visual también, ¿no? Sí es complejo a nivel argumentativo, por supuesto que lo es, pero el rollo visual es poderosísimo, ¿no? Y eso es algo que es un continuo en sus películas, y que a mí me parece que nos invita a revisitar el cine desde el origen también, sin ser complacientes. Sí, creo que es un gran autor, un autor muy comprometido con su trabajo, con llevar al cine imagen visual, imagen sonora, imagen montaje, y que tiene además una premisa. El cine lo está utilizando más bien para contar todas aquellas narrativas que le dieron sentido al mundo, que le han dado sentido al mundo, y que vino la modernidad a desmoronar, ¿no? Con la llegada de la ciencia. Un cineasta que sabe cada uno de los recursos cinematográficos que tienen que ponerse ahí para realizar una película, y un cineasta que no está pensando precisamente en hacer algo para llegarle a todo el público, pero que tampoco está pensando en ser un cineasta que vaya como contracorriente, en tratar de confrontar al espectador como lo hace, por ejemplo, Lars von Trier. No en ese sentido. Sí es un cineasta de alta cultura, claro que lo es. Y es un cineasta que, gracias, qué bueno que lo tenemos con nosotros, y que, como bien dices, es joven y nos puede seguir trayendo muchas cosas. Es un erudito definitivamente de su trabajo, que nos ha traído hasta hoy 4 películas maravillosas que creo yo no tienen desperdicio. Y bueno, pues
Esto fue Butaca 16-9 en esta nueva versión. No dejen de escucharnos y nos vemos en la siguiente. Gracias, Gaby. Gracias, Donovan. No, al contrario. Gracias a ti. Que esté muy bien.